Zambrano, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y hoy voy a hablarles acerca del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico, actualmente el lenguaje jurídico cambia constantemente y esto se origina del tecnicismo, donde presenta una propia característica y su propia función, por lo que a su vez esto en el derecho es utilizado con palabras comunes. La investigación se justifica en la necesidad de describir el lenguaje jurídico, probando que existe y que también hacen uso del lenguaje común, porque nos ayuda a ver la influencia que tiene este en el derecho. El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda la sociedad civil. Bien, en efecto, los conceptos jurídicos difieren con frecuencia del concepto general común. A estas palabras se les llama términos o vocablos y referidas a sus respectivas disciplinas forman la terminología o el vocabulario, en este caso jurídico. Del vocabulario jurídico proviene del latín, como el abogado civil, como el delincuente, como la legítimo, la sanción, el usufructo. Incluso debido a la influencia universal que tiene, es posible encontrar algunas semejanzas con otras lenguas. Es importante que hablemos del tecnolecto. El tecnolecto es aquella jerga que está especializada en los profesionales de los gremios. Es ese fruto de la división social del trabajo, la cual permite el refinamiento en los actos del habla, cuyo referente es de alguna manera la empresa o el oficio. Este refinamiento es debido a la extravagancia y termina en una jeringosa, es decir, un registro lingüístico que acompaña el desarrollo en ciencia, el arte, la tecnología y que mediante la capacitación de dichos conocimientos se va difundiendo. La terminología jurídica, técnica y científica a partir de su nacimiento como una disciplina tanto en su nivel científico o teórico como en un nivel técnico, se ha ido desarrollando en su propia terminología. En un primer lugar, se justifica por la existencia de una amplia demanda. La importancia de este tipo de técnicas se ha incrementado en los últimos tiempos debido a tres factores primordiales, como lo son, en primer lugar, el comercio, que supone como tal la existencia de una serie de nuevas jergas jurídicas, como los contratos de compraventa, los seguros, la representación comercial, entre otros. Por última parte, tenemos la reciente inmovilidad de la población y la inmigración, ya que esto tiene relaciones jurídicas que hacen necesarias las nuevas técnicas jurídicas. La terminología jurídica, como todo el lenguaje especializado, resulta a veces confuso y esto nos conlleva a que se degenere su utilización, siendo usual que se considere como sinónimos aquellas expresiones que no lo son realmente. Entonces, ahora bien, el término de relacionamiento jurídico es un pensamiento que consta de juicios ordenados, donde normalmente se recibe a un conjunto de actividades consistentes para poder conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas, o también se puede referir al estudio de ese proceso. Se llama también a razonamiento el resultado de las actividades de poder razonar, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o que justifican la ley. El razonamiento que corresponde con la actividad verbal de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un razonamiento. Por otra parte, dentro de los vicios más comunes cometidos al momento de argumentar, los profesionales del derecho se pueden encontrar lo que es la falacia y el paralogismo. La falacia
es el razonamiento aparentemente lógico, en el que el resultado es independiente de la verdad de las premisas. En un sentido estricto, una falacia lógica es la aplicación incorrecta de un principio lógico que ha sido válido. Ahora, o la aplicación de un principio que es totalmente inexistente. El paralogismo es aquel argumento o razonamiento falso que se plantea de la voluntad, que tiene la forma de un silogismo o más frecuentemente de una entinema. Los propósitos fundamentales de las facultades de la información de los profesionales del derecho es que ya que ellos llevarán a los abogados a la información, al conocimiento jurídico ordinario, esto evoluciona a las partes con el desarrollo de la sociedad y de las instituciones sociales y requiere que se le dé forma y que se comunique a través de la lengua. Por ello, se contempla dentro de los planes de estudio y de investigación en cuanto a la redacción jurídica. La redacción profesional del abogado es una actividad compleja que se puede descomponer e estudiar en varios pasos, como por ejemplo planificar el escrito, preparar el esquema, razonar y organizar las ideas, redactar párrafos, redactar oraciones y qué palabras se van a escoger y cómo asegurar la claridad delante de las personas, cómo lograr poder ser persuasivo y dar un toque artístico. Debemos tomar en cuenta esto antes de comenzar a redactar un escrito. Los 4 principios básicos de todo escrito positivo y argumentativo son: el principio de unidad del escrito. Se trata de todo escrito que debe tratar un tema, el cual se debe anunciar el título de dicho escrito. El principio de autocontención es todo escrito que debe ser autoexplicativo y que debe dejar en el lector la sensación de que no sobró ni faltaron ideas ni palabras. El principio de concatenación es en todo escrito cada idea que debe llevar a la siguiente. El escritor, si se plantea un trabajo en torno a las ideas centrales y concatenadas, su escrito tendrá una columna vertebral y será ordenado para que el mensaje pueda llegar al lector. El principio de coherencia. Todo escrito debe seguir una idea, debe ser un esquema, ¿verdad?, que como espina dorsal de cualquier escrito y debe contener todo el hilo de la exposición. Dentro de la redacción jurídica se pueden encontrar reportes, informes, constancias, certificados, entre otros. Un informe, sea jurídico o de cualquier otra naturaleza, es una forma de transmitir información. No todos los informes son iguales desde el punto de vista de una estructura. Antes de comenzar a escribir un informe jurídico es necesario poder evaluar los elementos. ¿Cómo es esto? Hablemos de las organizaciones de las ideas. Las ideas deben ser clasificadas y para realizar la clasificación es necesario tomar en cuenta las normas. Se debe incluir en el orden que pensamos, sin desviarnos del objetivo. Al exponer las ideas debemos esclarecerlas con mayor claridad. No se deben repetir las mismas palabras varias veces. Se debe escribir sin faltas ortográficas y por último se debe evitar las palabras vulgares. Ahora, volviendo un poco a lo que es el lenguaje jurídico, es esta lengua que ha sido empleada dentro de los órganos de la administración pública y por los juristas. Dentro de sus características tenemos que tiene una estructura rígida, el emisor tiene limitada la creatividad, es impersonal, está utilizado dentro del escrito de los textos jurídicos y administrativos, es el de informar. La tipología textual debe ser descriptiva e instructiva y debe haber usos de recursos tipográficos dentro. Las faltas ortográficas no pueden contener este tipo de error en los documentos, ni las palabras parecidas, ni la falta de acentuación. La inadecuada acentuación, ¿verdad?, es un grave error que cometemos a la hora de redactar un documento. Ahora bien, debemos evitar el uso y abuso de exceso de palabras como el barbarismo, que se denomina barbarismo a aquellas palabras que se generan siguiendo normas morfológicas o fonológicas que no son propias de nuestra lengua. El solecismo consiste en el mal uso del lenguaje que hace incurrir dentro de la propiedad táctica. Entonces, muchas gracias por la atención prestada.